Te voy a ser brutalmente honesto con este video y yo no me fui o no me mudé a Alemania por placer. Me mudé con muchas deudas y con números muchas veces en negativo. Y eso pues afectó mi vida. Es fácil ver cuando alguien mete una foto en sus redes sociales, Europa, pero detrás de todo eso hay un trasfondo que probablemente puede ser deudas, sin dinero, sin trabajo, muchas veces en depresión, y ese fue mi caso. En este video quiero contarles cuál fue el verdadero motivo por el cual pues decidí mudarme a Alemania y poder trabajar allá. No fue por placer, no fue por una aventura, sino porque necesitaba pues cancelar mis deudas, pagar las deudas que teníamos, y pues se convirtió en el último recurso, la verdad. Todo comenzó cuando yo decidí dejar mi trabajo para tomarme un año sabático para poder sanar mis heridas, la mente, perdonar a las personas. El problema llegó cuando las facturas no sabían de año sabático. Continuaban a llegar, continuaban a llegar, continuaban a llegar, a acumularse y las pagábamos. Jamás dejamos tanto tiempo sin pagarlas, pero con el tiempo eso comenzaba a pesar. Y durante meses me decía la excusa perfecta, decía de que gastamos poco, pero luego sabemos cómo remediarlo, no te preocupes, vamos a ver cómo poder salir de esto. Pero en el fondo, dentro de mí, pues sabía de que estaba haciendo las cosas mal. El hecho es que cuando una persona o cuando una sola persona en familia trabaja, pues no le alcanza después para poder pagar tantas deudas. Y eso pues pesaba en mí, eso comenzaba a sentirme como un peso, un gasto. Y siempre comenzaba a contarme esa excusa de decir, no, ya verás que vamos a salir todo muy bien, pero en el fondo de mí estaba pues roto, estaba mal y sabía de que teníamos que actuar, teníamos que hacer algo al menos yo tenía que hacer algo para poder salir de esa situación. Bueno, mi esposa jamás me tiró en cara el hecho de que pues yo no estaba trabajando, no tenía nada que aportar en familia. Y con eso quiero ser honesto. Sentía en mi cabeza de que ella pues me estaba mintiendo, que no me decía la verdad, y pues eso me minaba mi propia cabeza. Vivía siempre de esos pensamientos de decir de que tal vez a ella no le gusta que yo no trabaje, tal vez es necesario que yo vaya a trabajar porque tomé una decisión muy a la ligera y pues vemos que no nos alcanza, vemos que no estamos yendo a ningún lado. Y digamos que comencé a pensar que ese silencio, pues en vez de sentirlo sanador, en vez de sentirlo, ok, no sucede nada, comenzó pues a fracturarme, comenzó pues a pensar en negativo, a decir de que, ok, yo estoy aquí haciendo un peso, no estoy haciendo nada, y comenzó a crear conflictos interno y externamente. Recordarme cada vez esos gastos que pues llegaban, teníamos que pagar el alquiler, teníamos que pagar las luces, el agua, los teléfonos, y todos los gastos. Era como decir, ok, tenemos que hacer estas cuentas, hacíamos las cuentas, y en vez de decir, ok, logramos salir, me estresaba más porque miraba que a nosotros no nos quedaba nada y comenzaba a pensar, te estás haciendo algo mal, estás haciendo algo que no es debido. Creo que lo que más pesaba era que no solo eran deudas, sino culpa, porque muchas veces había dejado pasar oportunidades, o muchas veces mis decisiones, las que yo tomaba, pues no eran muy buenas y esas llevaban consecuencias. Solo que me daba miedo vivir con esas consecuencias y culpaba a mi alrededor, culpaba afuera cuáles eran, que por culpa de ellos yo estaba en esa forma, pero no, era yo que había tomado esas decisiones, y me daba miedo aceptar ese hecho, sentía culpa por ello. Y tal vez no eran situaciones, o tal vez no eran deudas enormes de cantidades grandes de dinero, pero al final siempre eran deudas, al final siempre eran cosas que pues te quitan esa tranquilidad. Y comencé a pensar y decir, ok, yo tengo que hacer algo. Fue una decisión difícil el hecho de que, ok, voy a intentar hacer algo diferente, pero en el fondo no quería hacerlo, no quería pues hacerlo, y eso pues nos llevó de nuevo a crear otras deudas, a crear mucho más problemas y a perder tiempo, y eso comenzó pues a seguirme, a culparme aún más y decir de que no eras capaz, y decir de que no estás haciendo nada o aportando nada para tu familia. Una noche pues se me dio la oportunidad de poder pensar en dos decisiones importantes: o tener tu propio empleo y trabajar de lo que tú sabes hacer, como lo he comentado de fontanería, o mudarte y poder ir a trabajar para alguien más en otro país. Estaba esa decisión
con el miedo de poder decir, ok, si tomo esta decisión, pues será malo, ¿qué me importará? Si tomo esta decisión, ¿qué será, qué no será? Al final comencé y sin pensarlo, tomé, ok, voy a crear mi propio negocio, pero transcurrían los días y era como, ok, espera, tal vez no ha sido muy bien, debo pensarlo muy bien, y llegó el clímax o el punto en el cual lo pensé muy bien y decidí pues intentarlo en un país diferente para alguien más y que podría pues ayudarnos a solucionar el problema de las deudas. No fue fácil porque lo pensé muy bien y dije, ok, es un idioma nuevo, es algo de que tenés que ir y tenés que hablar, algo que no se habla, que no es muy diferente al español, es muy diferente al italiano, es totalmente diferente al inglés, es un poco más complicado, pero la ventaja, o yo le llamo ventaja, era de que ya lo había hecho una vez y por qué no intentarlo una vez más. Tengo la capacidad de poder adaptarme a las cosas fácilmente, de poder aprender rápidamente, veo una cosa como se hace y con los días pues lo aprendo rápidamente. Y pues esa fue la decisión por la cual yo dije, ok, voy a ir a probar Alemania. No fue, como dije al inicio, una aventura, no fue un tour, fue porque necesitaba salir de esas deudas, necesitaba pues un reinicio y sabía de que había comenzado mal las cosas, sabía de que había comenzado pues a hacer todo al revés, porque no tenía un plan. Ahora pues es muy diferente, un reinicio, pero teniendo un plan, teniendo en consideraciones de que de los errores uno aprende. Y con eso quiero recalcar de que no fue mala suerte. No fue, uno dice, ah, que tuviste mala suerte, no, mira, que no te va a pasar así. No, fueron decisiones. Son las decisiones de que uno toma y con esas decisiones vienen consecuencias y uno tiene que aprender a vivir con esas consecuencias. A mí me daba miedo, a mí pudiera decir, no, es que si me equivoco, pero eso es lo bueno, ¿no? De que te equivocas y aprendes de esos errores y convives con ellos. Te hace crecer, te hace sentir vivo, creo. Al menos en mi caso, me ayuda. Créame, estoy probando a vivir con esas consecuencias, a vivir con lo que las decisiones que yo tomé y las consecuencias que eso me traen. Fueron negativas, pero he aprendido o estoy aprendiendo de ello. En la vida hay bastantes situaciones, bastantes caminos. No sé qué sucederá más adelante, pero he comenzado ya pues a contactar a una persona en el cual haré una prueba para poder ir a ver si trabajo, si entiendo. El trabajo lo entiendo, lo comprendo porque es muy parecido, bueno, es igual a lo que yo hacía en Italia, solo que el idioma es la situación, el problema para poder comunicar, pero créame, siento temor, pavor un poco, porque es como salir de esa zona de confort y ir a probar algo diferente, pero en este caso lo necesito para pues poder demostrarme de que soy capaz de hacer diferentes cosas, para poder salir de esa zona de confort, para poder pagar, digamos, las deudas que me atormentan, que muy probablemente puedes decir, sí, no pienses a eso, piensa en mañana, pero están ahí y tocan a mi mente la puerta y cada vez que se debe pagar algo es como sentirme culpable y decir, ok, yo no estoy portando nada, no estoy haciendo nada, como en el video anterior que les comenté de que me habían enseñado de que un hombre era el que llevaba las comidas a la casa y está bien, yo no cumplí con eso el 2025, pero quiero aportar, quiero sentirme útil, donde me llevará, donde estaré a finales de este año. Estoy seguro de que tengo mi plan y tengo mis objetivos claros y lo veo como, ok, es un idioma nuevo y vas a aprender un idioma nuevo, es muy divertido. Vas a ver cómo se puede trabajar en otro lugar que no es en esa zona de confort o en ese lugar donde ya estás, sino que algo diferente. Me hace sentir vivo, me hace sentir pues que la vida se disfruta y que de verdad, créame, estoy aprendiendo a vivir con esas consecuencias. Sí, siento un poco la culpa, pero no dejo que ella me domine, sino que la suelto y la dejo ir. Me ayuda pues a poder organizarme y a comenzar de nuevo, a reiniciar y tener ya un plan nuevo de contingencia. Y si tú estás pasando por algo parecido a eso, pues no dejes que la realidad te explote en la cara. Pues puedes hablarlo con tu pareja, puedes buscar ayuda, puedes ser honesto contigo mismo y decir cómo están las situaciones. Créame que te ayudará mucho a soltar carga o peso que tal vez uno se autoimpone. Por acá les dejo otro de mis videos, espero sea de su agrado. ¡Nos vemos!